equipo para servirle a Dios. Éxodo 17, desde el verso 8 en adelante. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bueno, hermanos, esta palabra llegó a mí una noche, de repente, en medio de oficio que uno está haciendo. Y Dios me habló así, levantando las manos de Moisés. Aquí vemos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, había recién salido de Egipto, ya había cruzado el Mar Rojo, había hecho el Señor el milagro con ellos de darles el maná, el alimento, y de sacar el agua de la roca. Ya había Dios demostrado su poder a través de su líder, de Moisés, ¿verdad? Todos conocemos esa parte de la palabra. Moisés era un gran líder para el pueblo de Israel. Él estaba llamado para sacar y liberar de la mano fuerte de Faraón y de servidumbre a ese pueblo que Dios tanto amaba. Amén. Él era un pastor y un ministro del Señor, y él tenía la misión de llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Amén. Y por lo tanto, él amaba al pueblo de Israel e intercedía mucho por su pueblo, ¿okay? Porque precisamente lo amaba. Enfrentó a Faraón, tuvo fuerza de parte de Dios y valentía, y tuvo sobre todo la vara de Jehová, la autoridad de Dios en su mano. Amén. Entonces esto le dio cabida a poder hacer todo lo que el Señor movió en él. Pudo abrir las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pasara, para que fuese salvo y fuese camino a Canaán, y pudo darle el maná y el agua de la roca. Moisés trajo la ley, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y era amigo de Dios. También Moisés construyó el tabernáculo. Amén. Es una pequeña introducción para que podamos entender un poquito. Cuando el pueblo estaba ya había salido de Israel, pues el enemigo comenzó a atacarle. Amén. Y aquí queremos ver qué quería Moisés para su pueblo. ¿Qué quería Moisés para su pueblo? A ver, ¿cuántos podemos así un poquito intervenir? No importa. Que fuera libre. Que fuera libre el pueblo del Señor. Que buscara el rostro de Dios. Él quería cumplir con la misión que Dios le había encomendado.
Él quería llegar a la meta de lo que Dios le había dado. Dios le dio una meta, llevar a la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Y él tenía que cumplir ese llamado, esa visión que Dios le dio. Pero ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era un pueblo necio. Era un pueblo que se quejaba, que murmuraba contra la autoridad que Dios le había dado. Era un pueblo que no estaba contento con lo que tenía, con las maravillas que Dios le mostraba. Imagínense ustedes el haber abierto el Mar Rojo y ellos vuelven otra vez a dudar de Dios y de la grandeza de Dios. Entonces era un pueblo que no era conforme, no respetaba la autoridad en Moisés. Amén. Entonces muchos de ellos buscaban solamente su beneficio e iban a Moisés para buscar su beneficio, para buscar saciarse del alimento, saciarse del agua, mas no para rendirse a la voluntad de Dios, de lo que el Señor quería. Por lo tanto, pues Dios le permitió una prueba más, que era esta guerra con Amalek. Y vamos a comenzar a desglosar poco a poco esta guerra con Amalek, y que tiene que ver mucho con nuestras vidas, con nuestras autoridades. Amén. Entonces vino Amalek, dice el versículo 8, y peleó contra Israel en Refidim. Este es Éxodo 17 desde el verso 8, ¿ok? En el verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. El pueblo de Israel estaba en Refidim porque ya ahí en ese lugar Dios había sacado el agua de la roca, pues habían tenido un milagro recién sacado del horno, como quien dice, ¿ok? Estaba recién fresquito ese milagro. Pero, ¿qué sucede? Este pueblo venía débil y cansado. ¿Por qué? Porque se quejaba mucho, murmuraba mucho, no estaba en la voluntad de lo que el Señor quería de parte de ellos. Entonces, Moisés, imagino yo, que también se cansaba con ellos, por sus quejas, por sus rebeliones, por sus actitudes. Amén. Entonces tanto el pueblo estaba cansado y débil, y Moisés junto con ellos. Fíjense que en Deuteronomio 25, vamos un momentico aquí a Deuteronomio 25, versos 17 y 18, se nos dice y se nos afirma que sí, el pueblo de Israel estaba cansado. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Aquí se nos confirma entonces que el pueblo estaba cansado, ¿verdad? ¿Quién era Amalek? Amalek era un pueblo, dice aquí, se los voy a leer, era el pueblo de los amalecitas, ¿verdad? Era un pueblo de Arabia en los confines de Idumea, en guerra frecuente con los judíos en tiempos de Saúl y de David, y este último los exterminó. Dios permitió que este último los exterminara. Esto sale en 1 Samuel 30, pero no lo voy a leer. Eso sí es que ustedes quieren ir en sus casas y nutrir un poco más, ¿ok? Entonces Amalek era ese pueblo que representaba al enemigo, ¿ok? Ese enemigo que quería dañar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Amalek salió al encuentro de los israelitas para causarles daño. ¿Y qué fue lo primero que vimos aquí? En el Deuteronomio 25,
¿Qué fue lo que hizo? Primero, desbarató la retaguardia de los que estaban débiles. O sea que algo sufrió el pueblo de Israel en este campo de batalla, en esta guerra que iba a surgir. ¿Ok? Entonces, número uno, desbarataron su retaguardia. O sea, la retaguardia, para aclarar un poco, eran estos soldados que iban cuidando al pueblo que iba delante. Ellos iban detrás y iban como custodiando, ¿ok? Que al pueblo de Israel no les pasara nada y estar pendiente de cualquier ataque del enemigo. Pues estos que estaban al pendiente supuestamente estaban débiles. Por eso es que el enemigo los atacó y los desbarató. Luego, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Vemos el por qué. Porque estaba cansado, débil y trabajado. Estaba muy cansado. Trabajado es estar demasiado cansado, haber hecho mucho esfuerzo. ¿Ok? Entonces, el enemigo número uno desbarató la retaguardia del pueblo de Israel. Número dos, porque estaba débil, cansado y trabajado. Y número tres, los amalecitas dice que no tuvieron ningún temor del Señor, no tuvieron ningún temor de Dios. No había temor en ellos. El enemigo no tiene temor de Dios. Si él quiere, hace como quiera, si es que Dios le permite. ¿Ok? Entonces, hay una frase aquí que quiero resaltar, donde dice: el enemigo ataca, y atiende bien, cuando estás débil, cansado y trabajado. Y él ataca sin ningún temor del Señor. ¿Vamos bien aquí, hasta aquí? Ok. La otra frase es que el enemigo quiere derribar la obra de Dios y a sus hijos, a sus líderes y a sus pastores. ¿Ok? Entonces vamos a tenerlo presente. El enemigo nos ataca cuando estamos débiles, cargados, cansados, y él quiere desbaratar la obra del Señor. En 1 de Pedro 5:8 dice que tenemos que estar alertas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los amalecitas no querían que el llamado de Moisés se llevara a cabo. Ellos no querían, el enemigo en ellos no quería que el pueblo de Israel pudiese recibir sus bendiciones y de llegar a la tierra prometida. Vamos a seguir entonces. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Versículo 9. Vamos a quedarnos siempre en el Deuteronomio, en Éxodo 17, ¿ok? Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés, inmediatamente al percatarse del ataque del enemigo que venía haciendo en la retaguardia del pueblo de Israel, inmediatamente se levantó y mandó a Josué a que aliste su ejército para la guerra. Amén. Estaba atento, él estaba alerta. Entonces delega a Josué, que era su discípulo, y también Josué era un líder, era un general del ejército. Más adelante fue su sucesor, y que escogiera varones para pelear. Y Moisés añadió: mañana yo estaré con ustedes, o sea, es como decirle: yo voy a estar con ustedes sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. A pesar de que Moisés estaba cansado y el pueblo estaba cansado y de tantas quejas y de tantas cosas, el amor de Dios en Moisés relució y él dijo: no los voy a dejar solos, voy a estar con ellos. ¿Ok?
Él iba a estar presente, tenía que estar velando. ¿Por qué Moisés tenía que estar presente en esta cumbre? Número uno, él era el atalaya de ese pueblo de Israel. ¿Saben lo que es una atalaya, no? El que está vigilante, el que cuida, el que está atento, ¿ok? Entonces Moisés iba a estar allí en esa cumbre, en esa cima de la montaña. Él no iba a estar abajo, él iba a estar arriba para estar velando, para estar viendo, ¿ok? Él iba a estar pendiente y vigilante en la cima de la cumbre para ver todo lo que aconteciera. Y además, número 3, la vara de Dios estaba en su mano. O sea, la autoridad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios estaba en su mano, ¿ok? Moisés conocía a Dios, era amigo de Dios y por eso él sabía, tenía comunión con Él y sabía que esa autoridad que Dios le había delegado era una victoria para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Luego Moisés, a través de esto de estar arriba en la cima de la montaña, iba a ser la cobertura que ese pueblo de Israel necesitaba. ¿Ok? Él iba a interceder por esa guerra. Él iba a estar atento de ver todo detalle que iba a acontecer para poder interceder y ser guiado por Dios de cómo interceder. Y lo notable es que él no estaba guerreando físicamente, sino espiritualmente. Amén. Ante Dios, entonces, el punto número 5, guerreaba espiritualmente. ¿Qué iba a suceder si él no iba a estar presente allí? A lo mejor unos podrían pensar, bueno, Moisés podría estar tranquilo en su tienda y que interceda desde la tienda, ¿verdad? Porque él no lo podía hacer. Pero él no, él lo que quería era acompañar al pueblo porque amaba al pueblo del Señor. Él amaba la misión que Dios le había dado y él estaba atento de todo detalle que con este pueblo iba a suceder. ¿Ok? Cuando nosotros en la iglesia, ¿verdad?, vamos a llevar todo esto al cuerpo de Cristo. Tenemos a nuestros pastores, a nuestras autoridades que son nuestros intercesores, como así Moisés fue intercesor del pueblo de Israel. Amén. Nuestras autoridades están pendientes y están vigilantes, son atalayas que Dios puso. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Amén. Están pendientes de todas sus ovejas y de todo detalle que acontezca dentro de la congregación. Y también tienen la vara de Jehová en su mano. Tienen la autoridad delegada por Dios en su mano. ¿Ok? Nuestros pastores también guerrean por nosotros espiritualmente y traen esa cobertura que el pueblo de Dios, nosotros, necesitamos. Y ellos van a orar conforme la guianza del Espíritu Santo, no conforme nosotros querramos, no conforme nosotros anhelamos, sino bajo la voluntad de lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Vamos al versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ya estaban en plena guerra. Josué de inmediato obedeció, de inmediato, no esperó. Él liderizó esa guerra, pero ¿saben una cosa? Josué, al ver que Moisés iba a la cumbre, le dio seguridad, le dio firmeza, le dio confianza. Él sabía que Moisés iba a estar allí con él peleando esa guerra, que espiritualmente Moisés iba a estar intercediendo delante de Dios para que ellos vencieran esa guerra. Amén. Entonces eso
le dio seguridad para pelear, para alistar el ejército y para ir a esa guerra. Gloria a Dios. Tuvo seguridad y confianza entonces. Cuando tengo un conflicto, muchas veces acudo a mis pastores y a mis autoridades, y ese acudir y exponer lo que me está sucediendo, pues me va a ayudar a que yo pueda enfrentar ese problema y pueda estar firme y no dudar, no tambalear, porque yo sé que ellos van a hacer la labor delante del Señor. ¿Ok? Sucedió una vez que querían acusarme de que tenía una demanda de pensión de alimentos y que querían que yo les pagara 10,000 bolívares. En aquel entonces era muchísimo dinero, era como una treta que el abogado había hecho en contra de mí, y fue una experiencia que yo viví. Yo fui a mis pastores, les presenté la situación y ellos oraron, pero también fueron conmigo y yo me fui respaldada. Amén. Yo me fui con fuerza, y de hecho el Señor me dio la victoria, en el sentido de que yo supe cuál era la voluntad del Señor en ese momento. No pagué los 10,000 bolívares, pero Él me respaldó. Él me respaldó, mis pastores intercedieron, me dieron la seguridad y la confianza, y yo pude ir y enfrentar al enemigo. Amén. Y pude vencerlo. Entonces, Moisés, vemos que también escogió a Aarón y a Hur para que lo acompañasen a la cima, y estos también obedecieron, también fueron con Moisés. ¿Ok? No refutaron, no refunfuñaron, no dijeron nada. Vamos al versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Vamos a refrescar. La vara de Dios. La voluntad de Dios y la dirección de Dios. Cuando Moisés levantaba su clamor y su intercesión, su autoridad en Dios, el poder en Dios, del Señor descendía y guerreaba por el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel prevalecía, tomaba ventaja, comenzaba a resaltar, comenzaba a brillar, comenzaba a relucir. ¿Ok? Se aventajaba. Gloria a Dios. La palabra alzar significa que muevo algo de abajo hacia arriba. En este caso, el levantar las manos muchas veces es levantar todo inconveniente, todo problema, toda cosa que nos acontezca, y la levantamos a la presencia del Señor, porque así le decimos: nosotros no tenemos cómo resolver eso, pero en ti, Señor, sí podemos resolverlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando alzaba Moisés las manos, su pueblo iba aventajándose, iba creciendo, iba desbaratándose más el enemigo. Cuando nuestros pastores oran y guerrean, es para que esas cosas que están abajo, como lo habíamos dicho, sean levantadas delante de la presencia del Señor, y que la voluntad de Dios sea prosperada en nosotros. ¿Ok? Y así podemos ver solución a nuestros problemas, y el Dios supremo, el Dios poderoso, es el que hace y nos bendice en cada situación. La oración de nuestros líderes nos levanta y nos hace brillar. La oración e intercesión de nuestros pastores nos levanta, nos hace brillar, nos hace vencer, nos hace obtener la victoria. Amén. Aleluya. Si Moisés bajaba las manos, era como ceder a que el enemigo
tomara ventaja. Era como ceder a que, bueno, rendirse. Ya yo no puedo más, ¿verdad? Entonces, no era diligente que Moisés bajara las manos. Esa intercesión, él no la podía bajar. Él tenía que estar firme. No podía ceder al enemigo, ni un segundo. Amén. Igual nuestros pastores tienen que estar firmes con sus brazos alzados por toda su congregación para que el enemigo no tome ventaja. Gloria a Dios. Cuando el enemigo toma ventaja, vamos a ver unos puntos de cuando el enemigo toma ventaja. Número 1, cuando no tenemos comunión con Dios. ¿Ok? Cuando no oramos los unos por los otros. Cuando no cedemos a la voluntad de Dios, el enemigo toma ventaja. Cuando nos distraemos de las cosas del Señor, el enemigo toma ventaja. Cuando somos ingratos y nos quejamos, el enemigo toma ventaja. Cuando murmuramos, criticamos, desobedecemos, el enemigo toma ventaja. Cuando no perdonamos y cuando no hay arrepentimiento en nuestro corazón, el enemigo toma ventaja. Cuando no apoyamos a nuestros pastores y líderes y autoridades delegadas por Dios, el enemigo toma ventaja. Cuando estamos débiles, cansados y trabajados, el enemigo toma ventaja. Dice 2 Corintios 2:11 que estemos atentos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él es muy astuto, ¿verdad? No debemos permitir que el enemigo tome ni la más mínima ventaja. Así que debo examinar muy atentamente mi vida espiritual, muy atentamente todos estos puntos. ¿Vivo lo que dice el Evangelio? ¿Perdono? ¿Me arrepiento? ¿Doy gracias a Dios por mi iglesia, por mis pastores? ¿Apoyo los líderes? ¿Apoyo la misión de la iglesia? Amén. ¿Estoy en comunión con el Señor? ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga? Tengo que examinar mi vida. Tengo que examinar mi vida interior también. Y ir sanando. Amén. Vamos al verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Las manos de Moisés se cansaban. ¿Por qué se cansaban? Si él era un líder, él abrió el mar, pero él no era Dios. Él era un hombre como todos nosotros. Él tenía el don del Señor, tenía la autoridad de Dios, pero él también se cansaba. ¿Ok? Entonces, y con esto, pues Dios estaba hablando al pueblo y a estos dos hombres que estaban con él, de que él solo no iba a poder, de que él necesitaba ayuda. ¿Ok? Entonces, él era un hombre como todos nosotros y necesitaba ayuda. Muchas veces también confiamos y sabemos que Dios da cierta fortaleza especial y sobrenatural, porque yo creo que es así a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestras autoridades, aquel que sirve a Dios, ¿verdad? Tenemos una fuerza sobrenatural. Entonces, pero muchas veces también nos cansamos. También nuestros líderes, nuestros pastores se cansan. El trabajo
de una iglesia, a lo mejor muchos lo verán muy sencillo, pero hay que orar, interceder, estar atentos, alertas, velar, dar de comer, dar de beber, pendientes de todo detalle, de todo detalle. Y les digo que también nuestros pastores se cansan cuando su pueblo se queja. Ojo, esto no me lo mandaron a decir ellos. Esto viene de parte del Señor, y así como el Señor me lo da, yo se los doy a ustedes. Así que perdónenme y los amo mucho. ¿Ok? Entonces, ellos también se cansan de la murmuración, de la queja, del no estar atentos, vigilantes, el apoyo en la oración, de muchas cosas. ¿Ok? De los conflictos, de las discusiones. Cansa el espíritu. ¿Ok? Gloria a Dios. Pero ¿qué sucedió entonces? Cuando Moisés se le cansaban las manos, pues inmediatamente Aarón y Hur estaban presentes. Y vamos a ver, Aarón era un líder también del pueblo de Israel. Él era hermano de Moisés y fue sumo sacerdote. Tenía su renombre. Pero ¿quién era Hur? Estuve indagando y por fin supe que Hur era una persona sencilla. Porque si no fue renombrada la palabra, es porque él era sencilla. Él era del pueblo. ¿Ok? Entonces, él no necesitaba, Hur no era ese gran líder que era Moisés. Hur no era ese sumo sacerdote que era Aarón. Hur no era ese general del ejército que era Josué. Hur simplemente era Hur. Era una persona humilde, sencilla, un alma de que el Señor amaba y que le dio ¿cómo te voy a decir? La dicha, el privilegio de estar en ese momento tan importante. Sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. ¿Ok? Y las sostenían, se las mantenían alzadas. Ellos entendieron que la intercesión de Moisés no podía menguar, porque era un momento muy importante. El pueblo estaba guerreando, el pueblo estaba luchando y necesitaban obtener la victoria. Amén. No podían distraerse ni un segundo, no podían permitir que el enemigo tomara ventaja. Así que sostuvieron y lo apoyaron en esa intercesión. Y ambos, como habíamos dicho, eran importantes para que Moisés sostuviera sus manos, tanto el líder como el que no era líder. Los dos eran muy importantes. ¿Ok? Gloria a Jesús. Cuando estos dos personas sostienen las manos de Moisés, estamos viendo que están compartiendo la carga que tenía Moisés. Y estaban trabajando como en equipo. Ya no era Moisés el que estaba trabajando solo, sino que estaban Moisés, Aarón y Hur, intercediendo y guerreando espiritualmente para que puedan vencer. Gloria al Señor. Les digo que nuestros pastores también necesitan, y nuestras autoridades necesitan, que los apoyemos y levantemos sus manos. Amén. ¿Cuántos aceptan esto? Amén. Una vez más, ¿cuántos aceptan esto? Amén. Amén. Lo necesitan. Amén. ¿Ok? Gloria al Señor. ¿Qué significa levantar las manos de Moisés? ¿O qué significa levantar las manos de nuestras autoridades en la iglesia? Vamos a verlo por puntos. Levantar las manos de Moisés es orar por ellos, interceder por ellos y junto con ellos.
Amén. Entendemos, ¿ok? Número 2. Levantar las manos de Moisés y de nuestras autoridades es obedecer a lo que se nos dice o manda. Ser sumisos. Ser serviciales. Ser dóciles. Someternos. ¿Ok? Número 3. Levantar las manos de nuestras autoridades es respetarlos. Darles su lugar de autoridad. Con levantar yo las manos de nuestros pastores, estoy diciéndole a Dios, yo acepto la autoridad que tú has puesto a mi vida. Y levanto la autoridad de nuestros pastores delante del Señor y Dios obra. Amén. Y esto lo hacemos sin quejarnos, sin murmurar, sin criticar, cuidándonos de esas tretas del enemigo. Para levantar las manos de Moisés y de nuestras autoridades, debo aceptar su autoridad sobre mi vida. Y con ello, aceptar la disciplina cuando sea necesario. ¿Ok? Muchas personas no aceptan a los pastores como autoridades. Muchas personas no respetan la autoridad que Dios ha delegado. ¿Ok? Número 5. Levantar las manos de Moisés y de nuestras autoridades es darles ánimo, confortarle. Amén. Es darle fuerza, vigor, es decirle, estamos con ustedes, queremos acompañarles, queremos estar con ustedes en lo bueno y en lo malo. ¿Ok? Número 6 es trabajar con ellos en equipo, así como lo hicieron a Aarón y Hur. No a nuestra manera, no orando a mi manera, pidiendo la completa dirección del Espíritu Santo. Amén. Y apoyando la visión que Dios da a la iglesia. Si yo sé cuál es la visión de nuestra iglesia, yo debo apoyar la visión de la iglesia. Amén. Debo apoyar el ministerio de sanidad interior. Debo apoyar el ministerio de la iglesia árabe. Debo apoyar en todo lo que se presente de aquí al día de que venga Cristo a buscarnos, porque Él hará maravillas en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Número 7, entonces, aceptar su visión y llamado. Apoyar y ayudar. Número 8, espiritualmente y físicamente. Número 9, aceptar sus enseñanzas, el alimento, la doctrina que se nos da. Y eso me hace crecer, me hace aprender. ¿Ok? Y número 10, cuando le levanto mis manos a mis pastores, a mis líderes, le estoy diciendo, yo los amo. Le estoy demostrando mi amor, mi fidelidad, mi gratitud y mi servicio. Amén. ¿Aceptan estos puntos? ¿Lo aceptan? Amén. ¿Queremos levantar las manos de nuestras autoridades? Amén. Gloria a Dios. Y así como vimos que Hur y Aarón levantaron las manos de Moisés, significa que todos nosotros estamos llamados a eso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. También toda esta palabra está enfocada, sí, hoy la enfocamos hacia nuestros pastores y nuestras autoridades, pero también se enfoca de la intercesión mutua entre hermanos. ¿Ok? De que tenemos que levantar las manos de nuestros hermanos cuando los veamos cansados, afligidos, agotados,
Cuando el Señor pone en tu corazón, como hemos visto en los talleres de Mirta últimamente, es la intercesión, ese sentir del Espíritu, ese gemir del Espíritu en nuestras vidas. Y dice Mateo 18, 19, 20, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? Yo no puedo enfrentar las situaciones difíciles solo, en ninguna manera. Yo siempre debo tener el apoyo de alguien. Amén. Como hermanos, usted tiene confianza con algún hermano, primeramente con las autoridades, porque a ellos es que se les lleva primeramente todo. Pero también con los hermanos, poder: mira, hermana, ora por mí, yo me siento cargada, trabajada. Y muchas veces el mismo Espíritu, pues no tienes ni que decirle, lo pone en las personas. Amén. Así que estemos atentos, como dice la hermana Mirta, estemos atentos cuando el Señor ponga esa carga de oración y por quién quiere que oremos, ¿ok? Gloria a Dios. Amén. Cuando estas 2 personas, Aarón y Hur, levantaron las manos de Moisés, ¿qué dice aquí? En el verso 12 dice que les dio firmeza a sus manos, les dio fuerza, les dio solidez, estabilidad. Amén. Se sintió apoyado, lo animó a que sí, yo tengo que seguir con mis manos levantadas para que tu victoria se dé en este pueblo. Es fácil hablarlo, pero haga la prueba de ponerse así. ¿Cuántos minutos se queda? Se cansa. ¿Cuántos minutos? Y tanto físicamente como espiritualmente. Amén. El espíritu también muchas veces se cansa. Gloria a Dios. Entonces, esa firmeza le dio el ánimo de seguir batallando hasta el final, hasta que se puso el sol y terminó la guerra. Gloria a Dios. En el versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Este clamor de Moisés, vamos a decir que wow, fue muy aclamado a lo mejor Moisés, o fue muy aclamado Josué, porque fue el que libró la guerra. Pero ¿sabe quiénes son los héroes y los protagonistas de esto? Aarón y Hur, los que levantaron las manos de Moisés. Así que usted es el protagonista. Usted es el héroe que va a levantar las manos de sus líderes. Amén. Y gracias a eso tuvieron la victoria. Ganaron, vencieron. El esfuerzo de los 3 en equipo dio la victoria al pueblo de Israel. El levantar las manos de Moisés y de nuestras autoridades trae beneficios. Número 1, vencemos a nuestro enemigo. Trae bendición. Número 2, trae bendiciones a nuestras vidas. Bendiciones que usted no se imagina. Usted sabe que esta semana precisamente el pastor me encomendó una tarea, un favor. Y yo iba a hacerle ese favor a él, pero la que salió bendecida fui yo. Porque fui al lugar y al lado estaba supermercado. ¿Y cuántos saben la necesidad del aceite en este tiempo? Amén. Y yo conseguí el aceite para las tortas, que tenía nada más 2 botellitas. Ustedes saben que yo uso eso para las tortas. Fui a hacerle el favor al pastor y se quedó pendiente, pero él entiende. A lo mejor viene otra bendición, pero fui bendecida. Estaban dando 6 litros, hermanos. Sí. Fui bendecida y no había cola. Amén. Pude entrar las veces que pude. Eso no lo ponga, por favor. No sepan. Entonces pude obtener, cónchale, porque ustedes saben el tiempo que uno pasa en las colas.
fui a hacerle el favor a él, pero yo fui bendecida. Amén. Cuando tú levantas las manos de tus pastores, eres bendecido. Amén. Número 3, la voluntad de Dios es prosperada en nuestras vidas. Cuando levanto las manos de mis líderes, la voluntad de Dios es prosperada en mi vida. Trae crecimiento a mi vida, trae crecimiento espiritual, trae fruto. Gloria a Dios. El levantar las manos de mis autoridades es levantarme a mí mismo. Amén. ¿Ok? El levantar las manos de mis autoridades es tener la cobertura de mi Padre eterno. Amén. Es la fortaleza que llega a mi vida y la seguridad que llega a mi vida. Y muchas más que el Señor les irá diciendo, porque son muchísimas las bendiciones que recibimos. Así que, ¿quiénes salimos bendecidos? Nosotros. Amén. Luego en el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios le dice que esta victoria es muy importante, que la tenía que escribir, la tenía que dejar asentada, y que Él se encargará de borrar el nombre de Amalek de debajo del cielo. Dios sacará al enemigo. Ya esa es su guerra. Esa es su guerra. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos, interceder conforme su voluntad. Luego dice en el versículo 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera, mi estandarte. ¿Ok? El que nos da la victoria. Y con esto él agradeció a Dios. Y en el 16 dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios peleará por su pueblo, lo defenderá siempre del enemigo. ¿Ok? Dice Jeremías 15, versos 20 y 21: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria a Dios. Jeremías 15, 20, 21. Hermanos, quiero hacerles una reflexión. ¿Por qué Dios nos refiere esta palabra en este tiempo? Dios quiere que estemos atentos, vigilantes. Amén. Dios quiere que no desmayemos ni demos lugar a debilitarnos. Dios nos necesita fuertes y necesita que la iglesia Camino de Salvación levante las manos de los pastores, de los líderes y de los unos por los otros. Amén. ¿Por qué? Porque vienen tiempos para Camino de Salvación, de victoria, de crecimiento, de que el propósito de Jehová será cumplido, de que el llamado del Señor en esta iglesia será un hecho, de que se nos va a llenar la casa del Señor y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar nosotros atentos, diligentes, velando por todo detalle y ayudando en todo lo que necesitan nuestros líderes y pastores. Amén. ¿Por qué? Porque fíjense una noticia que Michelle dijo hace poco, que nos vieron por casualidad en internet. Y los musulmanes dijeron: ¿qué vamos a hacer con estos? ¿Qué vamos a hacer con estos que están trayendo
a Dios, o sea, están evangelizando y están haciendo los cristianos a los musulmanes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es como cuando se está gestando un bebé que todavía no ha nacido y ya está siendo puesto en la mira. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Se acuerdan de Jesucristo? Que todavía no había nacido y estaba ya perseguido. Amén. Entonces necesitamos estar alertas. El enemigo no quiere que avance la obra del Señor. Y desde hace más de 25 años el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores la visión de la iglesia, sanidad interior y la iglesia árabe en Venezuela. ¿Cuál es nuestra misión? A lo mejor tú no entiendes árabe, a lo mejor tú no puedes estar, amén, entiendo, pero ve al Señor y dile: ¿cómo puedo yo levantar las manos de mis pastores en esta obra? ¿Cómo puedo levantar esta obra tuya? Porque esto es de Él, antes que de nosotros, eso es de Él. ¿Cómo puedo yo ser de bendición? ¿Cómo puedo apoyar? A lo mejor no es necesario que estés, a lo mejor es necesario que algún día te diga el Señor: pues en este día necesito que te quedes y intercedas. ¿Puedes hacer el esfuerzo? Acuérdense que es entrega. Acuérdense que la victoria es en equipo, trabajo en equipo. No solamente uno o dos personas, es en equipo. Tenemos que estar unidos en la visión. Y la unión en la visión es la que traerá la firmeza y la estabilidad en nuestra iglesia y en el cuerpo de Cristo. La unidad de ese ministerio y de ese llamado. El Señor nos dice hoy esta palabra porque Él sabe que vienen tiempos difíciles, tanto para la nación como para nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos que estar alerta y tenemos que no bajar la guardia, no permitir que nuestros pastores bajen la guardia, levantar sus manos, no permitir que los líderes bajen la guardia. Si usted ve que hay algún líder que se cansa, que se agota, que está, levante sus manos, porque gracias a su intercesión, como hizo Ur, podemos estar aquí ministrando, llevando su palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Y necesitamos, así como Nehemías, se organizaron todos y cada quien construyó y edificó el muro para poder cumplir con la obra del Señor, que todos nos unamos y cada quien sea y forme parte del levantar de esta edificación que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Los bendigo. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú
aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, venimos ante ti, oh Jesús, a pedirte perdón, Señor, como pueblo tuyo, de toda queja, de toda murmuración, de toda crítica. Venimos a pedirte perdón de toda falta de aceptación para con nuestros pastores y líderes y autoridades delegadas de la iglesia. Venimos a pedirte perdón, Señor, una vez más, por todos aquellos que no han aceptado el ministerio de sanidad interior, por todos aquellos, Señor, que no aceptan el ministerio de la Iglesia Árabe en Venezuela. Queremos pedirte perdón y arrepentirnos por todos aquellos que no han aceptado a nuestros pastores como autoridad delegada de parte del Señor. Venimos a pedirte perdón, Señor, por las veces que te hemos fallado y que no hemos orado, que no hemos intercedido, que no hemos levantado las manos, tanto de nuestros pastores como de nuestros líderes y de nuestros hermanos. Jesús, venimos, queremos pedirte perdón y arrepentirnos. Y que a partir de hoy, Señor, tú puedas poner todo lo contrario. Que tú puedas ministrar a cada quien si hay algo mayor con profundidad, Señor, respecto de la aceptación del liderazgo que has puesto en camino de salvación. Venimos a clamar, Señor, por todas las almas, por todos nosotros, Señor. Si necesitamos aún mayor ministración de parte tuya y redarguir de pecados, si hay cosas que aún todavía no entendemos y que hoy, Señor, así como hizo Moisés a Aarón y Hur, las venimos a poner delante de tu presencia, para que tu voluntad, oh Jehová, sea prosperada en la mano de nuestros pastores, de nuestros líderes, de toda autoridad, y en la mano de tus hijos, de nuestros hermanos. Aleluya, santo, 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 santo. Ven y llénanos, oh Espíritu de Dios. Ven y llénanos con tu amor, con la aceptación. Ven, Espíritu Santo, toca a cada corazón según lo que tú sabes necesitan esta mañana. Bendícele, llénale, que esta palabra nunca, Señor, se nos olvide. Que esta palabra, Señor, lleve tu fruto al 100%. Y que cuando nos vean a camino de salvación, a cada uno de nosotros, de sus integrantes y sus miembros pequeños y grandes, puedan ver el fruto de tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos eso, Señor. Queremos eso. Queremos ser de bendición a muchos. Queremos bendecir. Queremos, Señor, que nos enseñes
cómo unirnos en tu sentir, en tu visión, en tu propósito. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Conectada a tu corazón.